Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Estos espectaculares que están aquí deberían tener unas letritas chiquitas, que deberían decir que aquí está el dinero de los apoyos que no llegan. Aquí atrás está el dinero de las medicinas que hacen falta. Aquí está el dinero que hace falta para combatir a la delincuencia. Aquí está el dinero que hace falta para apoyar a miles de familias que pasan hambre en nuestro país. Aquí está el dinero que le hace falta al campo. Aquí está lo que le hace falta a la escuela de tus hijos. El dinero que dejó de llegar a los estados, municipios, para obras hidráulicas, para pavimentar, para tapar baches. Aquí está la muestra de lo que son y de lo que serán. Al INE no le hace falta ley, tesis o criterio para poder sancionarnos. No hay que dejarnos engañar. Esta campaña está pagada con nuestros impuestos, con dinero de algún amigo del presidente o de estos exfuncionarios, que van a pedir negocio para seguir saqueando las arcas del gobierno y recuperar las entradas. Esto es un insulto, esto es ilegal, es un evidente delito electoral. De esto que está aquí atrás es de donde nace la corrupción que hace tanto daño a nuestro país. Estados Unidos sigue muy de cerca, al igual que la Unión Europea, ese semisitio de lugares aledaños a Moscú de parte de este grupo dirigido por Wagner. Pero las autoridades del país aledaño, Bielorrusia, han declarado que no los van a ver ni como subversivos ni como guerrilleros. Los van a ver como militares y les van a dar asilo político. Y eso es lo que pone a Vladimir Putin muy molesto. Y realmente el mundo está viendo que la campaña política de Joe Biden va a depender de cómo resuelva este problema entre Rusia y sus vecinos, incluida la Unión Europea. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Tenemos al ciudadano candidato Gilberto Lozano, aprobado y apoyado por Frena, y a Romer Vilorio, politólogo de carrera, egresado de la carrera de Ciencias Políticas, con bastantes cargos académicos y además banquero de suma experiencia, y dónde mejor que en los bancos más fuertes de Venezuela, los de la Bahía de Maracaibo, la segunda región petrolera en el mundo antes de que llegara Hugo Chávez. Pero déjenme entrar y mostrarles algo bien interesante, porque en México decimos que nadie es profeta en su tierra. La prensa mexicana no ha mencionado en detalle que el ingeniero Gilberto Lozano, aquí presente, es un hombre que ya está dispuesto a ser candidato ciudadano para enfrentar a la supuesta oposición que está haciendo un circo tremendo donde nadie se pone de acuerdo, porque es un juego del mismo presidente y sus corcholatas. Pero en lugar de encuestas, en lugar de procesos protocolarios revoltosos que solo confunden al electorado, ¿por qué no se califican las virtudes y los logros de cada persona? Y así el pueblo de México se daría cuenta
quién es en verdad el verdadero candidato. Pero el ingeniero Lozano, pues no es profeta en su tierra, pero sí lo es en Europa. Todos los medios más prominentes de Europa han publicado que el ingeniero Gilberto Lozano está interesado en enfrentar democráticamente hablando. De igual manera se publicó en varios países de Europa, Canadá y Asia. Por razón de tiempo luego les paso los screenshots, pero se habla mucho de que China quiere meter el yuan en un plan económico a América Latina. Y ya salió el peine, porque aunque sea el yuan una moneda china en la que nadie cree, porque sus monedas están más débiles que una corcholata, y los billetes, aunque estén muy bonitos, no tienen valor. Bueno, las agencias de inteligencia en el mundo descubrieron que los costales de dólares y euros que estuvieron saliendo de México por avionadas son para soportar la moneda china, el yuan, y poderlo poner a circular en Bolivia, en todos los países del Foro de Sao Paulo, Brasil, Colombia, Perú, México, Nicaragua, etcétera, etcétera. Pero el plan no está funcionando, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene una investigación y muy pronto va a hacerla efectiva. Y por esta razón invitamos a un banquero con experiencia, Romer Viloria, que junto con el ingeniero Lozano empatizan demasiado porque conocen mucho de negocios y ellos nos van a aclarar en cierta manera los planes de estas dictaduras por acabar con los bancos privados, como le pasó a Romer Viloria. Bienvenido, Romer. Platícanos, después de cuántos años, brevemente, tu banco fue declarado en bancarrota por Hugo Chávez. Ya. Gracias, Francisco, por la oportunidad. Un placer también conocer al señor Lozano. Bueno, la debacle bancaria comenzó desde el mismo momento en que el régimen tomó posesión y progresivamente con mecanismos de extorsión, si se quiere, a nivel de dueños de banco, fue progresando la debacle bancaria, la baja de la calidad de servicio, el bajo valor de la moneda, cantidad de políticas erradas que son propias de lo que podemos ver que es el modelo sociocomunista implantado por Cuba. Eso se ve como que si fuese una franquicia que igual vemos actuado en Venezuela, actuado en Nicaragua, actuado en Argentina, ahora está en Brasil también implantándose, pero eso es y una cajita feliz como que venden, ¿no? Y cada lleva todos los pasos, y lo primero fue apoderarse de lo que es la política monetaria estatal, que es el Banco Central. Desde el Banco Central yo puedo dominar todo lo que es el ámbito bancario, y progresivamente entonces todas estas entidades tuvieron que cerrar, otras tuvieron que fusionarse, y ya el sistema bancario venezolano no funciona. Ya las transacciones, hay una inseguridad completa, no se sabe cuál va a ser la tendencia, y de hecho, aun cuando no es legal, toda la economía circula alrededor del dólar, aun cuando el gobierno lo niega y no lo quiere aceptar, pero todo lo maneja en dólares. La banca privada donde yo me desarrollé, que llegó a ser el tercer banco más grande a nivel nacional, a partir de un banco regional con unos proyectos y unos objetivos que nos hicieron crecer y ampliarnos a nivel nacional, progresivamente por los efectos de las malas políticas financieras, malas políticas del gobierno, se fue deteriorando, y bueno, ya lo tuvieron que primero
llegó casi que a la quiebra, y antes de dar el paso a la quiebra fue rematado, fue vendido, ¿no? Yo estuve en esa organización hasta el 2017, y a Dios le doy gracias que por conservar y mantener nuestros principios de hacer buena banca, buen servicio, buena gestión, la banca al servicio social, al servicio de la gente, con el objeto de incrementar el valor agregado a toda la actividad, esa se fue desapareciendo. Y cuando eso tuvimos, gracias a Dios, la visión de ver lo que nos venía con todos estos cambios, tomé la sabia decisión de dejar la banca. Pero ya llegaron prácticas que no eran extorsiones, sino que eran condicionamientos para continuar dando servicio, y quedamos todos en acuerdo que no íbamos a ofrecer algo que no estábamos seguros y que en el fondo eran prácticas ilegales que se estaban haciendo. Si la moneda en curso era el bolívar, ¿por qué tú vas a estar haciendo captaciones en dólares o en euros? Entonces llegó el momento en que si no lo haces, me vas. Pero bueno, yo estoy cumpliendo mi meta en bolívares, estoy colocando buenos créditos, mi tasa de morosidad es casi que nula. El crecimiento y el bienestar de mis clientes es satisfactorio. ¿Por qué tú me estás pidiendo que ahora lo que ellos con mucho esfuerzo han logrado y han hecho un respaldo de moneda extranjera, yo se los voy a poner en manos de un desconocido en bancas paralelas? Hicieron 4 bancos paralelos, y al final nadie recuperó dinero. Nadie recuperó dinero. Mucha gente se ha muerto esperando que su dinero, incluso hasta jubilados, empleados bancarios con 8, 10, 12 mil dólares, que fue lo que acumularon en toda su vida de trabajo, nunca los recuperaron. Entonces, si tenemos esos ejemplos, eso ya se veía venir que no iba a funcionar. Y por más que quieran aparentar otra cosa, el sistema está completamente fracasado, está quebrado, y veo a diario cómo lo que ha quedado de banca es un mínimo. Ya creo que ni cajeros físicos hay, porque todos son transacciones electrónicas. Entonces, lamentablemente, vivimos esa situación, y preocupa que Chile, que México, que Brasil, que ya Nicaragua está instaurado, que Colombia, que es nuestro vecino cercano, aunque cuando lo manejan con mucha mano izquierda, mano zurda, como decimos nosotros, también están comprando el modelo. Perdona que te interrumpa. Sí. Entonces, ustedes vivieron ese exceso de dólares que México está viviendo ahorita, que hasta la plusvalía de la moneda ante el dólar no subía porque había muchísimo dólar circulando en Venezuela. Lo mismo está pasando en México en este momento. Esto me hace pensar que posiblemente, por lo que dices con tu experiencia de muchos años en la banca venezolana, es un aviso y una alerta de que viene una sacudida del sistema bancario mexicano. Ahora, pasamos con el ingeniero Lozano, que está en la ciudad de Monterrey, México, que es el equivalente a la bahía de Maracaibo, donde se manejan muchos capitales, porque ahí está el grueso de la industria. Ingeniero Lozano, ¿crees que estos síntomas estén ya contagiados en México por la administración del dictador, que se siente muy orgulloso de que llegan muchas remesas en dólares a México y hasta dice el peso está fortachón? Y aquí Romer Viloria nos está alertando de una situación sumamente grave para la banca mexicana, la industria y la población en general. ¿Qué opinas, ingeniero? Gracias, Franco. Un saludo a Romer. Me da muchísimo gusto compartir micrófonos porque tuvimos oportunidad de breves minutos comentar su experiencia, y la verdad es
muy valioso que él pueda compartirnos lo que vivió inclusive para escapar de Venezuela, porque él lo tuvo que hacer, como dice, por camino verde, acercándose de esa provincia en donde está como capital Maracaibo, para terminar yendo a Colombia y después al país que hoy le ha estado dando refugio a él, su esposa y sus 2 hijas. Es una historia digna de platicarse en otro momento, pero mis respetos para Romer por toda la carrera que hizo bancaria en Venezuela y que mucho nos puede efectivamente alertar. Miren, Romer, en mi opinión, es un hombre muy mesurado, pero las prácticas a las que él se refiere son cosas que hemos platicado en estos programas de charlas de la noche. Lavado de dinero. En donde el gobierno empieza a empujar, a forzar, a presionar al sistema bancario privado para que se haga de la vista gorda con prácticas ilegales internacionalmente, como lo que se conoce como money laundering, lavado de dinero. En todas las investigaciones que se han hecho de las remesas, es evidente que estos récords, si bien han tenido un crecimiento orgánico, producto de la necesidad de las familias mexicanas de pedirle a su familiar les mande un poco más de dinero, porque la canasta básica subió 40%. El gasolinazo que hoy vivimos los mexicanos es de que estamos pagando 70% más cara la gasolina que en Texas. 70%. 70%. Y la canasta básica ha subido 40%. Esto es lo que ha generado un 6.5 millones de mexicanos que han caído en pobreza. Hoy en la mañana, porque debo de aclararle a mis compatriotas, no estoy en Monterrey, estoy en Guadalajara, Jalisco. Y hoy en la mañana tuvimos un evento muy, muy motivante para mí, y lógicamente fue un diálogo con muchísimos constructores, gente de la banca, empresarios, todos los niveles, agricultores, campesinos, obreros. Y alguien me preguntaba con mucho tino que si era tan astuto López de venir implementando todas estas prácticas que han puesto totalmente de rodillas a la oposición. Con la oposición me refiero al PRI, PAN, PRD. Parece magistral el trabajo astuto para traerlos con sus taparroscas hechos completamente bolas. Vamos a llamarle corcholatas a los candidatos del gobierno actual y vamos a llamarle taparroscas, estas que empezaron siendo 14, ya se redujeron a 13 y probablemente mañana sean 12 y finalmente lo que acuerden arriba es lo que va a sacar la taparrosca que pudiera ser un adversario a modo del gobierno actual. Bien, ¿qué está pasando? Le respondí a esta persona, le dije, no, lo que pasa es que realmente me gustó la palabra que manejó Romer. López está operando una franquicia de la dictadura Castro-chavista. No hay nada que crear, simplemente hay que seguir un manual en el que agarras el pan como las hamburguesas de McDonald's, pones la carne, ya sabes cuándo poner el queso, qué temperatura, y haces y dices, oye, qué bueno para hacer hamburguesas, o pollo, Kentucky, o lo que sea. No, es que el manual ya está hecho. Se probó, se hizo por los cubanos, se probó con éxito en Venezuela, se probó con éxito en Nicaragua, se probó con éxito en Bolivia, y simplemente el cocinero que se tiene en México, el señor López, está haciendo la receta de lo que tiene que hacer. La mañanera, la rifa del avión, la presión a los banqueros, empezar a amenazar al Banco Central, tomar los institutos electorales, nada que no se haya visto que ocurrió en Venezuela. Pero en el tema bancario, todavía no se ha atacado la autonomía del Banco de México. El Banco de México sigue siendo todavía una dependencia que podríamos llamarle autónoma del gobierno.
y aunque ha sido atacada como el INE, no ha terminado de caer en las manos del señor López como para producir, en este caso no bolívares, pesos, pesos y pesos, pero hasta ahora ha tenido la buena voluntad, porque quiero decirle a Romer y a los mexicanos que nos escuchan, que López ya endeudó el país en 40% más de la herencia que le dejó el señor Peña Nieto. 40%. Estamos hablando, mexicanos, de 3.7 billones de pesos. Ese dinero que actualmente permite que se llene de espectaculares con las caras de los bandidos todo el país, de pintarrajear las bardas con las caras de estos cuatreros, que permite comprar el hambre y la ignorancia de la gente para lograr su voto, se ha tenido que generar vía deuda, no vía impresión de billetes, y mucho menos este asunto de usar dinero lavado que cae en los bancos mexicanos y que le llamamos remesas, y que en un estudio profundo pues resulta ser que ya seríamos ricos todas las familias que reciben remesas, porque si dividimos entre el número de familias que recepcionan las remesas, olvídense, pues parece que están recibiendo del orden de 6,000, 7,000 dólares mensuales. Posible. Es que aquí se está lavando dinero. Y eso es la crónica de un quiebre, un problema gravísimo que nos va a venir. Entonces, esta conversación con Romer, a mi modo de ver, es una crónica de dónde poner las barbas a remojar los mexicanos. ¿Por qué? Porque nadie duda de que lo que dijo el señor Gustavo Petro, cuando le dijeron, oye, en Colombia estamos sufriendo por las remesas. Dijo, no nos hagamos tontos. No eran remesas de colombianos en el extranjero. Era dinero del narcotráfico que hoy se está enviando a México. Ingeniero. No te escuchamos, ingeniero. Bueno, yo lo que quería dejar presente es que me gustaría que nos platicara Romer, Frank, de qué pasó con el Banco Popular. Porque este Banco Bienestar que está inventándose López, que lleva 4 años tratando de echar a volar, pues no es ninguna creación o idea de los pocos cerebros que están en el gobierno actual, sino es un producto de la receta que trajo Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México, y que le dijo, oye, aquí viene el punto número 23, tienes que crear un banco, llámale Banco Popular. No, yo le quiero llamar Bienestar, llámale Bienestar, verás ese banco. ¿Qué pasó con la banca popular que se creó por Hugo Chávez? Me gustaría mucho que nos dijera Romer para aprender en cabeza ajena. Bueno, ¿ya estoy en sintonía, Frank? Sí, te escuchamos, Romer, adelante. Ok. Bueno, en Venezuela se llama Banco de Venezuela. Banco de Venezuela, en su evolución, el propietario anterior al gobierno fue el Grupo Santander. Y bueno, en toda la arremetida que el régimen hizo contra la inversión extranjera, el Banco Santander, entre comillas, se tuvo que vender sus acciones. De los pocos bancos que quedan, el Banco Santander, rectifico, el Banco de Venezuela es el que concentra la mayor cantidad de depósitos. A través del Banco de Venezuela es donde se hacen todos los pagos de nómina de todos los distintos niveles de administración pública, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales. En paralelo, todo lo que es la administración pública central de ministerios, de órganos gubernamentales, todo se maneja a través del Banco de Venezuela. Y en la receta, en la franquicia, se vende un equipo de
profesionales en informática muy, muy capacitados. Esos muchachos creo que tienen una formación muy similar a la gente que pueda estar con la gente de Apple o cualquier otra organización de estas macro que desarrollan sistemas de información. Allí están los grandes genios, los grandes desarrolladores de sistemas, los tiene el Banco de Venezuela. En paralelo con lo que no han podido todavía es con otro banco que es el Banesco, pero es porque también hay una negociación de fondo que el mismo régimen recibe su beneficio, porque ¿qué no le han podido quitar a Banesco? Por ejemplo, dos grandes cuentas que son el Seguro Social y la cuenta de las Fuerzas Armadas, porque los mismos militares no quieren ir al Banco de Venezuela, quieren seguir teniendo sus recursos en Banesco porque es una institución privada. Entonces, bueno, un poco como que aun cuando aquel es del gobierno o del Estado, yo tengo garantizado mi dinero porque banco del gobierno no quiebra, pues Banesco, siendo el primer banco privado del país, sigue fortalecido porque tiene muy amarrado esos recursos. Igual se manejan cantidades de fondos de retiro y más el volumen de dinero que manejan las cajas de ahorro en Venezuela, eso es impresionante. Hay una superintendencia que también la abordó el régimen, pero la superintendencia, ¿qué controla? Bueno, ¿quién es el Consejo de Administración? ¿Quién es el Consejo de Vigilancia? Y simplemente se dan por notificados los cambios, ¿no? Y no han podido ponerle la mano a esos recursos todavía, ¿no? Aunque si ellos manejan son recursos en moneda local, esos patrimonios se han ido al suelo. Entonces, lo que se puede visualizar es que la conexión entre el Banco de Venezuela y el Banco Central, con el manejo de generación de dinero que es inorgánico completamente, y que también faciliten la limpieza, por no llamarle lavado, de todos los recursos que se manejan en el sistema. Porque no es solamente narcotráfico, es también el manejo de empresas privadas que fueron confiscadas, empresas que explotan, son concesiones que han hecho sin ningún tipo de licitación, que manejan el oro, por ejemplo, que manejan hierro, pero entonces todos esos recursos tienen que pasar, tienen que buscar un mecanismo financiero que supuestamente es legal, para poder hacer su transferencia, ¿no? Y eso lo hacen entre los mismos bancos centrales de estos regímenes. Por ejemplo, se ha hablado mucho de transacciones que se hacen entre los gobiernos de Rusia, también tenemos una parte del mundo oriental, ese foco terrorista que está en el mundo oriental árabe, que es muy fuerte. De hecho, el que hasta hace poco era presidente de PDVSA, dicen que es un representante de un grupo talibán en Venezuela. O sea, son cantidad de cosas que se van hilvanando y que eso hace una telaraña que se convierte vulgarmente en una maraña de bandidos, de gente sin escrúpulos que han hecho unos minigrupos que se han favorecido. Usted consigue en Venezuela jóvenes de 21 años con fortunas de 4, 5, 8, 10 mil millones de dólares. Porque si es del último presidente de PDVSA, se está hablando de que su desfalco fue de 30 mil millones de dólares. Y uno, cuando ve esos números, se aturde todo y dice, ¿dónde? ¿Cómo se produce tanto dinero? Claro, viene del petróleo, viene de tanto oro que sale por la faja, por la faja del Orinoco, por la parte de la Amazonía, que son, que incluso hasta el mismo hijo del presidente está involucrado, es parte de esas bandas. Y al final el ecocidio que están haciendo en esa región es horrible, pero sin desviarme mucho de los colaterales que tiene todo este enjambre de marañas y de malas prácticas. Cuidado
mientras no se desprendan de la autonomía financiera o del principal ente financiero, que no es el gobierno, que lo tiene el Estado a través de sus bancos centrales, hasta allí se puede seguir controlando la avaricia y los alcances que indica la fórmula de la franquicia del socialismo. Porque eso es lo que más ha costado en algunas, por ejemplo en Chile todavía ese muchacho que está allí de presidente, que es el más joven de Latinoamérica, Boric, todavía está aguantando, porque él maneja otro concepto muy distinto al socialismo del siglo XXI. Sin embargo, bueno, se ha dejado, a pesar que se le han colado muchas cosas, él todavía tiene otra perspectiva, ¿no? Pero siempre y cuando se mantenga esa autonomía, la financiera y luego la judicial, porque si no hay autonomía judicial, ¿quién va a hacerle proceso de lavado de dinero o de malas prácticas a los que están cometiendo los delitos? Si ellos son de la misma, son cabras de la misma, del mismo corral. Entonces no se van a estar señalando uno con otro, ¿no? Entonces, bueno, cantidad de esbirros que hay con fortunas multimillonarias, que hablaban que si un pequeño porcentaje de lo que estos jovencitos tienen en bancos suizos y en otros paraísos fiscales se retorna a Venezuela y se invierte, que hagan un programa. Yo no sé si es el momento de hablar de lo que está haciendo el señor Bukele en El Salvador, porque hay veces uno dice, hay veces no puede ser verdad tanta mentira, pero está ocurriendo. Y estamos viendo lo que está, el milagro, el fenómeno ese de El Salvador, y hay veces uno tiene su reserva porque me dice, ¿qué habrá detrás de esto? Pero lo que está viniendo son cosas buenas. Entonces, en paralelo con eso, hasta que los poquitos gobiernos que ya asumieron el sistema socialista no terminen de tomarle el mando, se apoderen de la autoridad financiera y judicial, allí es en donde está trancado el juego con la franquicia. O sea, de todo el proceso, ya tienen el pan y tienen la hamburguesa, pero no se la han podido terminar de comer completa porque le falta todavía el dueño de los vegetales y de la otra etapa del pan, no lo quiere soltar porque sabe que tiene una responsabilidad que es de Estado, que no es de gobierno. Ya el gobierno se apoderó de la parte baja del producto. La parte de arriba todavía no ha podido pasar a ser parte del gobierno, sino que sigue manteniendo el estatus de los buenos preceptos del Estado, ¿no? Y fíjense que lo primero que hacen es que quieren cambiar las constituciones, ¿no? Y por ahí empieza todo el enjambre de malas prácticas y de desvirtuar todo lo que ellos quieren hacer. Gracias, Romer. Ahora, con esta experiencia tuya de banquero serio, ¿tú vislumbras que pase aquello que sucedió en Venezuela, que la gente trató de sacar sus ahorros, que hubo capitales que se fugaron? Yo vi un video de Maracaibo y el McDonald's y el Burger King abandonados, cerrados, y muchos negocios que eran florecientes se cerraron y se fueron a la bancarrota porque minaron petróleos de Venezuela, PDVSA, lo cerraron, lo quebraron. ¿Crees que lleguemos a esta situación, Romer, y en México? Solo dime un sí o un no para pasar con el ingeniero Lozano, que como candidato tiene soluciones. De la manera como quiere apoderarse el presidente actual del sistema financiero, mientras no lo haga, no van a poder avanzar. Y el corralito como tal no lo va a poder implementar. Pero sí lo quiere hacer, lo que pasa es que lo quiere hacer, pero está el enfrentamiento entre el poder del Estado y el poder del gobierno. Y allí la gente que se aferra a la norma, a la ley, impide que estos vagabundos la quieran cambiar la ley para poder hacer lo que ellos quieran.
Pero cuidado, porque si se descuidan y toma el poder de control financiero, el gobierno, adiós. Porque ya ese es el paso siguiente para establecerse ya definitivamente ya como el que yo soy el que hace falta aquí, no voy a reelegirme, voy a hacer lo que yo quiera en mi fondo. ¿No? Ya se convierten convierten el país en su gran feudo. Gracias, Romer. Muy interesante. Ingeniero Lozano, ¿qué tan lejos o tan cerca estamos de una situación como la que describe Romer en Venezuela? En México, que fue potencia petrolera, que tenemos una sobredolarización en la economía y un dictador que no sabe para dónde va más que para abusar y apropiarse ilegalmente del sector justicia, de la banca central o Banxico y de monopolizar los partidos políticos para manejar a todo a su antojo. Mira, Frank, esto que nos dice Romer, pues ya tuvo una primera señal, la salida de Citigroup de México. Recuérdense que Banamex está en venta, porque Citigroup ya no ve futuro de la banca privada en México. Creo que los corporativos que tienen más análisis de riesgos, como es Citigroup, para mí fue una señal contundente de que ellos están viendo un futuro de alto riesgo en el sistema financiero mexicano. No te sales de aquel asunto en el que tú te sientes seguro de la inversión, seguro de la rentabilidad, pero cuando la economía no va a crecer en todo este sexenio, empiezan la morosidad de las cuentas por cobrar, empiezan los ataques a la propiedad privada, es evidente, como se ha dicho en tus programas, Frank, en este espacio, que no es que sean tontos en las decisiones que toman, sino que ellos buscan la destrucción del sistema económico social para controlar al país. O sea, esta debacle que está sufriendo Pemex, hoy le decía a mis compatriotas aquí en Jalisco, ¿sabían ustedes que el litro de gasolina refinado, si es que sale de Dos Bocas, nos va a costar el triple de lo que cuesta comprarlo? Porque estos señores ni siquiera entienden el concepto de costo de capital o costo de oportunidad, que Romer podría explicarlo a lo mejor en forma más sencilla que yo, pero el costo de capital es este peso que tengo aquí, este billete. Si lo gasto en algo que sabrá Dios cuándo va a producir, tiene un valor, porque yo lo podría tener ganando en otros negocios, otra rentabilidad. Entonces muchas veces cuando hacen el cálculo, no va a salir a peso 20 el litro de gasolina refinada, un peso 20. No, es un peso 20. Te falta sumarle los 2 pesos 40 centavos del costo de capital de haber metido 20,000 millones de dólares en una refinería cuando hay capacidad instalada en otros lados del mundo, a menos que tengas un objetivo militar. Si el objetivo de Dos Bocas es militar y estar apoyando a Cuba, Nicaragua, etcétera, ante posibles embargos de gasolina y diésel de los Estados Unidos por un conflicto, entiendes por qué. No fue una decisión económica, fue una decisión de un títere de una geopolítica de guerra, China, Rusia, agarrando a México y por acá Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Entonces, esto que estamos platicando es muy peligroso y lo peor, apreciado Frank, es que las corcholatas se han comprometido por escrito y firmado, porque son 6 corcholatas. Ya le agregaron ahí a que se anden paseando dos changos más, Noroña y Manuel Velasco.
se le suman a Monreal, Ebrard, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento importante. Todos sabemos que le dieron 5 millones de pesos para andar en su campaña. Todos sabemos que están haciendo eventos multitudinarios claramente de proselitismo y propaganda electoral. Y todo mundo sabemos que es totalmente ilegal. De acuerdo a las leyes electorales de México, tú no puedes hacer actos anticipados de campaña. Frank puede decir que yo me voy a lanzar y que él quisiera que me lanzara como una opción independiente, pero yo en este programa yo no puedo pedir votos, estaría ilegal. Ellos lo están haciendo todos los días. ¿Y saben qué dijo el Instituto Nacional Electoral? Que los mexicanos defendían y que el plan A y que el plan B, nunca se dieron cuenta que estaba instalándose un plan C que frena, se los dijo una y otra vez, que se estaban vistiendo de color rosa. Lo digo con respeto a los compatriotas, con una falta de respeto tremenda a las cúpulas de la oposición o simulación. ¿Por qué? Porque el día de ayer el Instituto Nacional Electoral declaró legales las giras y el proselitismo y las reuniones y manifestaciones que están haciendo las corcholatas, cuando todos los mexicanos sabemos que son totalmente violatorias de la ley, pero con un INE tomado, con un INE casi colonizado por Morena, vamos a llamarle con un Instituto Nacional Electoral, el equivalente Romer al CNE de Venezuela, que ya lo Nicolás Maduro totalmente. Aquí todavía está simulado que hay un consejo electoral, pero se podría decir que ya está obradizado. Es decir, ya se metió el enfoque obrador, control frente a todos los mexicanos, que las corcholatas pueden continuar sus giras, sus propagandas, sus espectaculares, sus bardas pintadas, sus tortas, cuando todavía no está legalmente arrancada la campaña electoral para la presidencia del 2024. ¿Querían una prueba? Ahí la tienen. Se los dijimos. Una y otra vez. Ustedes los traen engañados con el plan A y el plan B, cuando López lleva meses implementando su plan C. Y esto fue lo mismo que pasó en Bolivia y también pasó en Venezuela. Pero este punto de alarma que nos enciende, Romer, yo creo que hay que profundizar un poco, Frank. ¿Qué significa decirle a tus ahorradores que el banco quebró por problemáticas del gobierno y que les digan que todos sus ahorros se perdieron? Que todos sus medios de cuidar su pensión a futuro se perdieron, que el banco quebró, y quebró porque estaba queriendo hacer partícipe de asuntos ilegales internacionalmente. Entonces, el famoso corralito, que ya se aplicó en Argentina, puede llegar aquí, en donde te digan, por seguridad nacional, toman la Guardia Nacional, toman todos los bancos, porque estamos ante un desastre financiero que han causado vendepatrias que sacaron el dinero de México y que se fueron y tuvo fuga. Imagínate la mentira que te quieras imaginar para ya tomar completamente los ahorros de los mexicanos. ¿Puede suceder eso? Sí, sí puede suceder. Y si Morena continúa en el poder, va a suceder. Y por ello nosotros tenemos que hacer algo. Pero que Romer nos platique qué significa decirle a los clientes, a los venezolanos que toda su vida juntaron sus 15,000, 20,000, 30,000 dolaritos, que ya no existen donde ellos creían que estaban. Adelante, Romer. Bueno, el detalle, en Venezuela se dio una figura disfrazada de corralito. O sea, no se dio el hecho como afortunadamente tuve en Argentina en el 77. Y ahí se dio el corralito. Fui de turista
que en aquella Venezuela pujante todavía, cuando nos graduábamos de bachiller, nuestros padres nos regalaban un viaje, imagínense. Ese era el regalo por graduarte de bachiller. Yo quise recorrer toda Sudamérica, y cuando llegué a Argentina, bueno, era que nadie íbamos a comprar un café y llevábamos un saco de pesos. Entonces estaba el peso nuevo y peso viejo. Pero en el foco que se está planteando del Corralito, más duro que eso es haber tenido 4 o 5 devaluaciones con cambio de moneda. Ya yo no sé qué moneda tengo. Bolívar nuevo, Bolívar viejo, Bolívar fuerte, Bolívar débil. Ya no sé qué moneda tengo. Entonces, cuando se va devaluando el dinero de esa manera, yo creo que es hasta mucho más dañino y perjudicial que un corralito. Porque no se trata de que tú lo puedas sacar, se trata de que cada vez tienes menos. Entonces, cuando ya empiezas a decir, mira, ¿cuánto vale un café? Que 5 o 6 años atrás costaba 10 bolívares y te dicen, no, ese café te vale 150,000 bolívares. Dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? No, tienes que alegrarte porque el gobierno ahora, lo que tú tenías ahora son más bolívares, pero resulta que ahora puedo comprar bastante menos cosas que antes, aún teniendo más bolívares. Entonces, creo que el foco del corralito como tal en Venezuela no se dio. Porque de manera de caminos verdes y de utilizar bancas paralelas, el dinero salió y salieron super fortunas y sigue saliendo el dinero de Venezuela. El caso cuando nosotros estábamos en la banca, ese volumen de dólares que el banquero propietario de donde yo estaba, del grupo financiero donde yo estaba, eso nada estaba en Venezuela, todo estaba en Antigua, estaba en Curazao, estaba en Panamá, y el resto eran paraísos fiscales donde iba ese dinero, y eran compañías ficticias todas con acciones al portador, que esa es la manera más elegante de hacer un buen lavado, ¿no? Que le quede bien con un blanco de resplandor, ¿no? Al final nadie sabe quién es el tenedor de esa acción, y es una manera también de despistar la investigación para hacer la aplicación de lo que es la famosa ley contra la legitimación de capitales, ¿no? Pero entonces le insisto, no se trata no de un corralito como tal que uno pueda sacar dinero, porque el que tiene mucho dinero siempre tiene la manera de poderlo sacar, pero el volumen grande de la población que tiene sus ahorros, los ahorros familiares, que tiene una pequeña empresa, ese que no tiene la manera de poder convertir ese dinero a moneda dura, lo que sí ve es que cada vez le cuesta más hacer una reposición de inventario y cada vez se empobrece más. Entonces no se trata de que me encierre mi dinero, se trata de que por efectos de mal manejo de política pública, de políticas que van cuando ponen a funcionar la maquinita de hacer dinero del Banco Central, hacer circulante falso que genere más demanda que oferta y que haga una pantalla de bienestar. Yo estoy creyendo que estoy teniendo más y es falso. Cada día yo voy teniendo menos y ya nadie puede comprar una casa. ¿Usted cree que donde yo vivía, que un apartamento estaba alrededor de los $200,000, nadie quiere dar $10,000 por un apartamento allí? Entonces, increíble. Mire, mis hermanos todos los días tienen el racionamiento de luz de 1 a 2 y hasta 3, 5 horas, todos los días. Y para poner gasolina es de una semana para otra. Y lo último, o sea, como lastimosamente todos lo hacemos un show. ¿Usted se imagina que para hacer los surtidos de gasolina coloquen en un biombo unas bolitas con números y empiezan a jugar bingo para saber a qué sectores van a darle gasolina? Y que usted está en una fila para hacer gasolina
2, 3 y 5 horas, y que cuando pone gasolina, que prende el carro, le estalla porque la gasolina es petróleo, es oscura. Entonces, entonces las refinerías están colapsadas, viene el chantaje del mundo oriental enviando gasolina a cambio de oro que no pasa de Banco Central, porque ya en el Banco Central no hay oro. Toda reserva de oro está comprometida y se pudo salvar una parte que está en Londres, que estaba como garantía de unos préstamos y el gobierno interino lo pudo tomar. Pero están viendo cómo le ponen la mano a esa parte de dinero también. Ya para un poco cerrar esto, lo que es el ámbito político, usted habló de lo que es en Venezuela el Consejo Nacional Electoral. Se tuvieron que enterar que renunciaron todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y sorpresa, Maduro nombra a la esposa como coordinadora para la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Ah? La esposa, Silita, como él la llama, es la que va a coordinar la elección, es la que va a recibir las credenciales. Porque en medio de todo esto quieren aparentar todo que está bien, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas cuestiones que son insólitas, grotescas, y uno pierde el poder de asombro. O sea, ya se perdió completamente, ¿no? Alrededor del dinero van todas estas cosas, porque el hombre está asustado con María Corina. María Corina le está latiendo, le está ladrando en la cueva, en la boca de la cueva, y no haya cómo hacer. Lastimosamente, hay muchos venezolanos que ya saben. Mire, cuando el gobierno dice que hay fuera 7, 8 millones de venezolanos, no lo bajo de 12. No hay menos de 12 millones de venezolanos que han salido. Porque eso es lo que 35. Sería muy bueno que les dijeras a mis compatriotas cuántos millones de población tenía Venezuela para que dimensionen qué significa que se hayan ido 10 a 12. Mire, estaban cerca de 30 millones cuando tomó el poder Chávez. ¿Ok? Estaba muy cerca de los 30 millones. En casi 20 años pudo haber crecido a 33, 35 millones. El gobierno en sus cuentas, porque yo llamé a ver si podía renovar mi pasaporte y me dice, pero ¿qué se preocupa usted si usted está aquí en Venezuela? ¿Cómo que estoy en Venezuela? Yo estoy en Estados Unidos. Pero es que nosotros no tenemos registrado que usted salió. Entonces, usted se imagina cuánta gente ha pasado por el Darién, cuánta gente se ha ido caminando hasta Chile, que eso era antes insólito. Y ahora en un mes va una persona de camino en camino, caminando con colas, con aventones, como lo llaman ustedes, con transporte público, van desde cualquier parte de Venezuela, Caracas, Valencia, Maracaibo, y llegan hasta más allá de Santiago de Chile, casi que llegan al Cono Sur. Entonces, permítanme un segundo. Realmente la cantidad de venezolanos que han salido pasa de los 10, 11 hasta 12 millones de personas. Pero el punto que yo quería resaltar es que se van a hacer unas primarias y ¿sabe cuántos se han inscrito? 40,000. Eso es demasiado desidia. Eso se parte por el término de desidia y pasa largo por el desinterés y el poco amor que uno puede tener a la patria, porque estando tanta gente afuera, yo no me explico todavía. Quizá le van a echar la culpa a que no se hizo buena promoción, que no dio tiempo, porque Maduro no pudo apoderarse de la primaria. Y la primaria se va a hacer con una boleta a mano, no la va a hacer el Consejo Nacional Electoral. Y eso no lo han podido manejar. Pero ¿qué hicieron? Ya tienen 2 o 3 candidatos o N cantidad de candidatos que se van a lanzar en paralelo después de las primarias como independientes. Afortunadamente ya la gente los ha visto y ayer estuve revisando uno de un cómico que en las primeras de cambio dijo: yo voy a las primarias y si pierdo
yo me voy a adherir al ganador y voy a ir de barrio a barrio, casa por casa a recoger los votos. Ayer salió diciendo, por mi Venezuela yo tengo que lanzarme independientemente. Y de los 12.500 comentarios que habían, lo menos que le decían era bonito. Eso era de traidor hacia abajo. Porque eso ha sido uno de los pocos empresarios que no ha sufrido ni siquiera un cierre, ni siquiera una revisión del impuesto sobre la renta. El CENIAT, que es el órgano tributario, nunca lo ha revisado. Y el hombre tiene empresas de industrias de alimentación, tiene hoteles, ha desarrollado complejos habitacionales, está dentro del sistema del socialismo. Y ha sido, ese se iba a utilizar como una ficha para que Maduro se quedara en el poder. Pero el temor que tiene este señor es que María Corina, aun cuando le salga cualquier cantidad de independiente, porque bueno, usted mejor que yo sabe que en política divide y vencerás. Claro. Ese fenómeno no va a ser posible ahora. Ayer en Sabaneta de Barinas, donde nació el que fue presidente, Hugo Chávez, el recibimiento que tuvo María Corina en Sabaneta de Barinas, donde nació Chávez, eso fue muy apoteósico, muy por encima de todos los pronósticos. Y por donde va, la Guardia Nacional la detiene, casi que le pinchan las llantas para que no siga corriendo. Ella se les mete por los potreros, se les escabulle, y ella se la ha enfrentado hasta los mismos guardias. Le dice, pero mire, ¿cómo tú te facilitas a esto? ¿Tú cuánto ganas? ¿Cuánto gana tu general? Ese sí vive bien, pero tú no. Tus padres, tus hermanos, tus tíos, ¿con qué cara lo vas a mirar tú después? Entonces, bueno, allí en ese enjambre político que es afortunadamente ya Fidel no está manejando la situación, y el que quedó tiene muy poca fibra ahorita, o le siguió muy bajito los pasos a su hermano. Y el presidente ahorita de Cuba, que está supuestamente dirigiendo la revolución, eso no le llega pero ni por los tobillos al hombre que lo engendró. Entonces, en resumen, mientras no se permita que se tome el poder completo de todo lo que es acción de gobierno, acción de Estado por parte de los que están gobernando, afortunadamente se va a conservar parte de lo que hasta ahora se ha logrado como democracia. Sin embargo, me preocupa mucho el caso de México. ¿Por qué te preocupa? ¿Nos quieres platicar por qué a ti te preocupa? ¿Qué es lo que estás viendo? Mire, me preocupa es que primero la ubicación geográfica de México para Estados Unidos es estratégica. Son vecinos. ¿Qué cantidad de mexicanos hay viviendo en Estados Unidos? México es una potencia desde todo punto de vista. Tiene recursos naturales y tiene recursos de petróleo importantes. Y que sea absorbido por un sistema socialista donde ya puede estar involucrado, vamos a ir a la parte macro. Rusia y China ya pueden estar, y de hecho ya en Cuba están haciendo la instalación de unos monitores para estar chequeando las actividades en Estados Unidos con el permiso del gobierno ruso. Los chinos ya están metidos allí y chequeando todas las actividades de los norteamericanos. En México, imagínense ustedes que se metan los chinos en México. Si ellos, para lograr el poder a nivel vamos a hablar en términos de imperialismo, si ellos se instalan en México, mire, Estados Unidos va a tambalear, porque se va a hacer muy frágil. La fuerza que tienen ellos en aquel lado del mundo, más la conquista que pueden tener, y hacer ese eje del mar, se puede llamar así, que vaya de México a Nicaragua, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil. Imagínense cuánto mal no podrán hacer desde el punto de vista de dominio,
de pérdida de libertad, de manejo económico y de manipular toda la vida del ciudadano. Se pierden todos los derechos. Ahí no más que vas a tener el derecho de vivir y te vamos a dar para que lo suficiente para que te alimentes. La educación va a ser la que yo te diga, todo va a ser como yo te diga, no va a haber ninguna independencia, y la democracia, que es en buen sentido la mayor, que eso es otro precepto de socialdemocracia pura, que es lograr la mayor cantidad de bienestar a los ciudadanos, pero con un Estado que no controle la actividad, sino que la regule y que solamente intervengan en los megaproyectos y que al final los pase a manos de privados para que se estimule y se desarrolle. Eso fue lo que a mí me enseñaron como socialdemocracia, e incluso hasta los socialcristianos también tienen esa visión, aunque los socialcristianos muchas veces son un poco más radical, porque bueno, hay otros preceptos de fondo del socialcristianismo que son un poco basados en la Biblia y eso es un tema más profundo. Pero si se practica la democracia como la mayor cantidad de beneficios para todos los ciudadanos, mientras se instale un sistema socialismo puro o tergiversado, yo creo que hasta eso tienen que cambiarlo, porque entonces hasta el término socialismo lo están destruyendo como tal. Tendrán que inventar. Yo quisiera, si me permites, hacerte una pregunta, porque en esta descripción que has hecho de esta apuesta electoral que trae Corina Machado, pero al mismo tiempo nos platicas qué está haciendo la esposa de Nicolás Maduro, ¿de verdad tú crees que le van a dar el gane a la oposición? No. No, bien. Porque disculpe, ya sí. Cortico le comento. Yo digo que no, porque todo va a depender de las Fuerzas Armadas. Todo va a depender de la Fuerza Armada, porque al fin, en el fondo, el sistema socialista, comunista, democrático que funciona en un país va a depender de las Fuerzas Armadas. Eso quizás no se aplique en Costa Rica, que no tienen Fuerzas Armadas como tal, ¿no? Pero el resto de los países que tienen sus Fuerzas Armadas bien estructuradas, es un binomio. El binomio político de una parte binomio política con Fuerzas Armadas, que mientras estén bien delineadas, la política va a ser el resultado de lo que las Fuerzas Armadas le permitan hacer. ¿Sabe que ayer le dieron a una oficial de la aviación venezolana, después de 33 años de servicio, hicieron un acto y sabe qué le dieron? Un morral de $8 y le hicieron un gran agasajo, y eso, o sea, por eso le decía hace rato, estamos perdiendo la capacidad de asombro, y la mujer tomaba ese morral con aquel orgullo, con aquel sentimiento, un morral de $8 como reconocimiento a sus 33 años de servicio en la aviación. Entonces la mediocridad que ha caído la Fuerza Armada es tal que está alineado con los preceptos del gobierno, pero es porque también forman parte del botín que se está repartiendo. Claro. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas se perdió. Ahora, iba a hacer una pregunta, ingeniero. Nada más déjenme hacer una pregunta, porque leí en un reporte de inteligencia que los países del Foro de Sao Paulo no quieren la libre empresa en sus territorios. Quieren turismo. ¿Por qué? Porque el turismo llega, deja el dinero y se va. Y lo tienen controlado. Entonces, Romer, eso ya se dio en Venezuela. Cerraron Maracaibo. Tengo entendido que Goldman Sachs está tratando de recuperar con una inversión muy grande
la bahía de Maracaibo, dime si estoy equivocado o no. Y la otra es, si en verdad ven ustedes que la libre empresa ya está en riesgo de extinción, incluido el TEMEC, el Tratado Comercial, y que a López no le importa otra cosa más que hacer un sector turístico que no le dé problemas políticos, porque el turismo llega y se va, o aunque lleguen, les quitan el dinero y vámonos para afuera. Romer y luego el ingeniero Lozano. Bueno, muy preciso. Con todo respeto, no coincido el enfoque del turismo para hacer un encierre o para hacer un control mayor. ¿Sabe por qué? Porque el petróleo da más que turismo. Y yo, así cuando pueda, aun cuando pueda controlar el turismo de la entrada y la salida, haciendo la actividad petrolera, yo tengo más beneficios. Y la actividad minera, mire, es oro, es el coltat. Hay un mineral que es fundamental y que es muy costoso. Y eso está full la Amazonía venezolana en el estado Bolívar de ese mineral. El hierro, bueno, cuando funcionen las represas, el aluminio. Pero si solamente se va con el petróleo, yo tengo más beneficios con el petróleo que con el turismo. Lo delicado en esto es que la cantidad de demandas que hay contra Venezuela tienen en jaque mate la principal industria que tiene o empresa que tiene petróleos de Venezuela en el mundo, que es Citgo, que está aquí en Estados Unidos. Citgo está comprometida, pero no sé cuántas veces más de su capacidad real de lo que vale. Está demasiado comprometida con tantos incumplimientos que tiene el gobierno con el tema de la minería, que hizo contratos y después no cumplió, entonces vienen las demandas. El tema que, ya para rematar, que usted dijo que en el lago de Maracaibo se están haciendo algunas inversiones, eso lo está haciendo Chevron, pero es para cobrar sus facturas. A Chevron no le permitieron ir y disminuyeron esa sanción para que se reactivara la industria petrolera. No, señor. Chevron fue a Venezuela a explotar en el lago de Maracaibo y en otras locaciones a nivel nacional. Fue su factura que está pendiente. El dinero que le tienen pendiente es lo que está cobrando Chevron. Y cuando Chevron termina de cobrar, se va a ir, porque sus activos ahí van a estar en riesgo. Mire, ayer vi unos videos que hay 5 chorros, no sé si me entiende, 5 chorros de petróleo saliendo del lago. ¿Lo vio? No, pero se llaman yacimientos en México. Bueno, hay de un yacimiento, espontáneamente están saliendo el petróleo hacia la superficie, y eso lo ve usted desde la costa oriental del lago. Y aparte, no es que se pierda el petróleo. ¿Usted se imagina el daño ecológico que está haciendo eso? El daño es muy fuerte. Total que no creo que el turismo desplace o sea muy importante más que el petróleo. Y si hablamos en comparación de Venezuela a México, México le lleva una morena muy larga. Y perdona esa palabra de morena, ¿no? Pero es un dicho nuestro, que es una morena que es muy larga. Cuando algo es así muy distante, uno dice, no, te llevo una morena. Porque ya entiendo que en México hay un partido que se llama Morena, pero no me refiero a eso. El partido que está destruyendo a México. Así es, mira, yo quería comentarle a mis hermanos compatriotas que tenemos no es por incapacidad o incompetencia que no se hacen una serie de cosas, sino que realmente es la orquestación y planeación para tener miseria. La pobreza está planeada, está orquestada, porque significa un control poblacional más simple. Ayúdame con en la parte geopolítica, Vladimir Putin lo dijo: si Estados Unidos
se mete a apoyar a mi vecino del sur, nosotros nos vamos a meter con su vecino del sur. Ya la semana pasada en su programa y en varios programas, Frank nos ha venido presentando verdaderos cuarteles militares rusos en terreno mexicano. Y que todo este tren, que aparentemente se vende como turístico, tiene realmente un objetivo militar y que está conveniado en Moscú por el señor Ebrard, que hizo creer a la gente que iba a platicar de las vacunas, pero fueron a acordar que el apoyo para que López esté atacando como ataca a los Estados Unidos es porque hay un acuerdo de que la decisión que tomó el gobierno de Morena es una decisión de estar con el eje comunista, con el eje del socialismo del siglo XXI. Por ello, el Águila Azteca, que es una premiación muy importante para los mexicanos, se le entrega al dictador Díaz-Canel. Por eso le manda el avión de la Fuerza Aérea a Evo Morales para salvarlo y refugiarlo mientras recuperaba Bolivia. Por eso Nicolás Maduro entra como con alfombra roja al pleno corazón de México. Y por ello, indudablemente, se le celebra y se le abraza por la cuarta reelección que ha tenido Daniel Ortega. Esa es nuestra espada de Damocles para los mexicanos, Gerson, y nosotros queremos ofrecer una opción que no esté vendida, coludida, condescendiente y casi en complicidad, porque yo te quiero preguntar, ¿qué pasó con los partidos de oposición en Venezuela que no los salvaron de la dictadura? ¿Qué pasó? Platícanos. Bueno, es un tema bastante profundo y engorroso, aunque a manera de resumen simplemente fueron absorbidos por el sistema. Capriles Radonqui, que ganó la elección cuando fue contra Chávez o contra Maduro, uno de ellos dos, Capriles Radonqui reconoció que él había ganado. Lo reconoció ahora este año y que él no había luchado para mantener su victoria porque él no quería un derramamiento de sangre. Pero Capriles, cuando salió, vivía en Europa como un rey. E incluso ahorita, ¿cómo se explica un venezolano que Capriles, estando inhabilitado, se está inscribiendo en las primarias? Si tú estás inhabilitado, ¿para qué te vas a inscribir? ¿Qué le hace presumir eso? Luego, Manuel Rosales, gobernador actual, ex gobernador también en tiempos pasados y candidato también, él sí le ganó a Chávez. Y dijo, él no lo ha reconocido públicamente, pero se especula y se dice que le habían amenazado con liquidarle su familia. Entonces, más que liquidarle su familia, es el dinero que hay detrás de todo eso. Manuel Rosales tiene una mansión aquí en Orlando que es no es tan grande como la de Donald Trump, pero sí es factor. ¿Ok? Y entonces hay tantas opciones y lujos que se dan estos políticos. Evangélica en el estado Carabobo también se facilitó, porque volvemos al tema de la política: divide y vencerás. Entonces salen todos estos spin hitters a diluir la oposición, pero por una buena tajada de dinero. Entonces simplemente la oposición no existe como tal. ¿Por qué? Porque eso quería escucharte, Gerson, porque fíjate que en nuestro caso
A lo mejor no vemos las mansiones, pero queremos decirte que toda esta oposición que se presenta hoy haciendo un gran circo para tratar de poner sus taparroscas, que es lo mismo que corcholatas, pero del otro lado, pues han recibido 5 embajadas. Es decir, la oposición siempre sale premiada con una embajada que la dictadura le regala a cambio de la entrega del Estado que deja en manos del nuevo régimen militar castrochavista. Para nosotros los mexicanos estamos en un momento muy delicado porque la oposición sigue vendiéndonos una zanahoria o un conejo que va a sacar de la chistera cuando nos ha demostrado los últimos 3 años que han entregado el 73% del país. En solo 3 años. 3. Estoy hablando de que el PRI, el PAN y el PRD, que son los partidos de oposición que se unen, podríamos decir que no hay una gran división, pero finalmente son un grupo traidor que ha intercambiado por embajadas o por órdenes de aprehensión que alguno de sus miembros tiene por robos en el pasado, lo que le llamamos en México cola que le pisen, que terminan siempre traicionando a los mexicanos. Y esto que llamamos sin oposición es una simulación, como cuando tú nos platicas estas mansiones del señor Ramos, del señor Capriles, que viven como jeques cuando aparentemente ellos traían la bandera de defender a su país, a su tierra, a su patria. Nosotros estamos en esa encrucijada, tiempo después de la de ustedes, en la que todavía algunos mexicanos, cada vez menos, le quieren dar el beneficio de la duda a una alianza que nos ha traicionado una y otra y otra y otra vez. Y por ello queremos poner una opción arriba de la mesa a los mexicanos, y con esto termino y me tengo que ir a un evento en el que aquí en Jalisco me fui invitado como conferencista para comentar que nosotros le queremos ofrecer a los mexicanos una opción limpia, libre, que no se vende, aunque aparentemente divide, pero lo que está perdido no se divide, porque algo que perdió, que es voto inútil, voto basura, pues por más que lo dividas, no hubiese cambiado la realidad. Es pérdida. Debemos por ello lanzar con todo el esfuerzo, saliendo de nuestra zona de confort, una candidatura independiente. Y los mantendremos enterados de cómo vamos en esa aventura. Me da mucha pena tenerme que retirar, pero estoy al tiempo exacto para poder llegar con el público. Antes de que te vayas, cuidado. Romer, en Venezuela no hace mucho tiempo hubo una marcha multitudinaria, eran millones en Caracas que se volcaron a las calles para protestar contra Maduro y no pasó nada. En 2 palabras, ¿qué hizo el chavismo, el narcochavismo para parar esas multitudes? Bueno, utilizó la fuerza armada contra el pueblo. Así de sencillo. Ahora, ¿sabe qué? Para hacer un término con el tema de la oposición, alguien que quiera hacer una investigación de tipo político bien interesante de un periodo, que tome el foco del gobierno paralelo que estuvo con la asamblea, porque hay dos o sea, un país increíble, tiene 2 asambleas legislativas, ¿no? Con el tema de Guaidó, que tome el tema de Guaidó desde que él tomó y que él hizo grandes concentraciones hasta ahora que limpiaron el piso con él. Lo mismo que lo pusieron, después lo bajaron y limpiaron el piso con él. Mire que no tuvo, ahí se ve que entonces no hay oposición.
No hay oposición, la oposición está vendida y está al servicio del interés del narcogobierno, del narcotirano. Así pasó en México. Pero esas manifestaciones esplendorosas, bellas, lindas, al final terminaron que las Fuerzas Armadas las diluían con agresión. Así pasó en México con el ex candidato Ricardo Anaya. Pero el ingeniero Lozano es auténtico porque nunca ha sido político, es empresario. Les agradezco a los dos, Roger Vidalma, el ingeniero Gilberto Lozano, candidato independiente, y dejamos esta plática en continuación porque hay mucho que concluir. Y gracias a todos. Buenas noches, buenos días y nos vemos y nos escuchamos mañana. Buena suerte en Jalisco, buena suerte en Alpharetta. Saludos. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.